La primera gota de lluvia golpeó el fuselaje como una advertencia. No fue fuerte ni violenta, fue precisa, como si el cielo hubiera decidido marcar el momento exacto en que todo estaba a punto de salir mal. Ella subió al jet sin mirar atrás. Vestía una sudadera negra con capucha, demasiado grande para su cuerpo delgado, y unos tenis viejos gastados en la punta, de esos que cuentan historias de aeropuertos secundarios y noches sin dormir. No llevaba joyas, no llevaba reloj, no llevaba nada que gritara dinero. Apenas una bolsa de lona azul sencilla, apoyada contra su costado como si fuera lo único verdaderamente valioso que poseía. Para cualquiera que la mirara rápido, parecía una equivocación. Para el capitán Héctor Salgado, era un error que debía corregirse de inmediato. «¿Quién autorizó esto?», murmuró apenas la vio cruzar la puerta del Gulfstream, con el ceño fruncido y la mandíbula tensa. Tenía 57 años, el cabello gris, perfectamente peinado hacia atrás, el uniforme impecable, planchado con obsesión. Había pasado su vida entera construyendo una imagen. Control, jerarquía, orden. En su mundo, cada persona tenía un lugar, y aquella mujer claramente no pertenecía al suyo. «Capitán», dijo el copiloto, Iván Ríos bajando la voz. «Tal vez es del catering o de limpieza». Héctor la observó avanzar por la cabina con pasos tranquilos, sin prisa, como si no sintiera el peso del lugar en el que estaba. El interior del jet brillaba, cuero claro, maderas pulidas, metal cepillado, un ambiente diseñado para que los ricos se sintieran aún más ricos, y ella parecía completamente ajena a todo eso. «No», respondió Héctor seco, «nadie de servicio sube sin uniforme, y nadie se sienta ahí». La mujer se acomodó, justamente, en el asiento principal. El club frontal, reservado para quien pagaba cifras obscenas por cruzar océanos sin escalas. Colocó la bolsa de lona en el suelo, apoyó la espalda y miró por la ventanilla empañada, observando las luces del aeropuerto ejecutivo de Toluca reflejarse sobre el pavimento mojado. Tranquila, demasiado tranquila. Héctor sintió cómo la sangre le subía a la cabeza. Aquel no era un vuelo cualquiera. Era un charter de alto nivel rumbo a Londres, contratado por el Grupo Mendívil Comunicaciones, uno de los conglomerados mediáticos más poderosos del país. La pasajera principal, Valeria Mendívil, era conocida por su carácter explosivo, sus exigencias ridículas y su intolerancia absoluta a cualquier cosa que no encajara con su idea de exclusividad. Y aquella mujer iba a arruinarlo todo. «Quédate aquí», ordenó Héctor al copiloto mientras se desabrochaba el cinturón. «Yo me encargo». Avanzó por el pasillo con pasos firmes. Pasó junto a la sobrecargo Mariana, que acomodaba copas de cristal con manos temblorosas. «¿Autorizaste a esta persona?», le preguntó sin detenerse. «No, capitán», respondió ella nerviosa. En la lista solo estaba la señora Mendívil y su asistente. «Exacto». Héctor llegó hasta el asiento principal y carraspeó, como quien se prepara para dar una orden que no admite discusión. «Disculpe», dijo sin presentarse, «usted está en el lugar equivocado». Ella giró el rostro lentamente. Tenía la piel morena, los ojos oscuros, cansados, pero firmes. No había miedo en su mirada. «Tampoco disculpa». «No lo creo», respondió con voz calmada. «Estoy donde me corresponde». Héctor apretó los labios. «Este asiento está reservado para la cliente principal. El personal de servicio entra por la puerta trasera». La mujer arqueó apenas una ceja. «No soy personal de servicio, capitán». «Entonces es peor», replicó él. «Porque alguien cometió un error grave dejándola subir. Le pido que se levante ahora mismo». «Mi nombre es Lucía Ortega», dijo ella, «y estoy en el manifiesto de vuelo». Héctor soltó una risa corta, sin humor. «El manifiesto es de Valeria Mendívil. No incluye», hizo un gesto vago con la mano, «improvisaciones. Fui añadida hace una hora», respondió Lucía. «Puede verificarlo en su tableta». «No necesito verificar nada.
para saber que usted no pertenece a este avión, sentenció. Esto no es un vuelo comercial, es un jet ejecutivo. Lucía apoyó ambas manos en los descansabrazos. Necesito llegar a Londres hoy. Y yo necesito mantener el estándar de esta aeronave, replicó Héctor. Tome su bolsa y descienda antes de que llame a seguridad. Algo cambió en el rostro de Lucía. No fue un gesto exagerado, no fue una amenaza, fue una quietud distinta, una autoridad silenciosa que Héctor, cegado por su certeza, no supo leer. Le sugiero que revise el manifiesto otra vez, capitán Salgado, dijo ella leyendo su nombre del gafete, antes de cometer un error serio. El ambiente se tensó como un cable a punto de romperse. Mariana observaba desde el fondo, paralizada, con una botella de champán en las manos. En ese momento, pasos apresurados resonaron en la escalerilla metálica. ¡Qué horror esta lluvia!, gritó una voz aguda. ¿Por qué no hemos despegado? Valeria Mendívil entró como una ráfaga de perfume caro y exigencia. Gabardina rosa de diseñador, lentes oscuros pese a ser de noche, y detrás de ella una asistente exhausta arrastrando 3 maletas enormes. Valeria se detuvo en seco al ver a Lucía sentada en su lugar. Bajó los lentes lentamente. «Capitán», dijo con desdén, «¿por qué hay una persona en mi asiento?» Héctor cambió de inmediato el tono. «Señora Mendívil, bienvenida. Disculpe el retraso. Estamos solucionando una falla de acceso». Miró a Lucía con dureza. «Ella ya se va». Valeria torció la boca, observando los tenis gastados. «¿Tocó algo?», preguntó. «No pienso sentarme si ese asiento está sucio. Mejor desinféctenlo». Lucía no se movió. «No soy una falla», dijo. «Soy pasajera». Valeria soltó una carcajada. «¿Pasajera? ¿De jet privado? ¿Ganaste un concurso?». La miró de arriba abajo. «¿Eres niñera? ¿Dónde están los niños?». «Solo viajo yo», respondió Lucía. Héctor perdió la paciencia. «Escuche», dijo. «No sé quién la dejó subir ni qué error hubo, pero el grupo Mendívil está pagando este vuelo. Usted está arruinando la experiencia. Levántese». Lucía alzó el mentón. «¿Y a dónde voy?». «Al salón principal», respondió Héctor. «O, si insiste en volar, al asiento de servicio detrás de la cortina, donde no se le vea. El asiento de servicio, el banco plegable, duro, estrecho, humillante». Lucía miró el sillón de cuero y luego el banco metálico del fondo. «¿Quiere ponerme en el asiento de la tripulación? Combina con el atuendo», provocó Valeria, levantando el celular para grabar. Héctor tomó la bolsa de lona de Lucía y la lanzó al pasillo. «Muévase ahora o llamo a la policía y reporto una amenaza a la seguridad». La amenaza era baja, sucia. Lucía se levantó despacio. De pie, era más alta de lo que parecía. Se acomodó la sudadera. Héctor vio algo en sus ojos. No miedo, rabia fría. «Está bien», dijo ella. «Me cambio». Caminó hacia el fondo del avión, tomó su bolsa y se sentó en el asiento de servicio, con las rodillas casi pegadas a la pared. «¿Quiere agua?», susurró Mariana. «No hace falta», respondió Lucía. «Solo abróchame el cinturón. Va a ser un vuelo interesante». El jet comenzó a rodar. Valeria reía, brindando con champán, quejándose de la humedad. Desde el fondo, Lucía observaba el pasillo en silencio. Cuando Héctor anunció la decolaje, Lucía sacó del bolsillo un teléfono que no combinaba con nada allí. Sin logotipo, impecable, casi experimental. Escribió un mensaje breve. «Autorizar protocolo negro 01. Iniciar auditoría inmediata. Activo MXT09». Y presionó enviar. El avión aceleró. La fuerza de la decolaje la empujó contra la pared del asiento de servicio. Lucía no parpadeó, porque lo que venía recién estaba comenzando. A 45.000 pies de altura, el silencio no existe, solo cambia de forma. Es un zumbido constante, grave, que atraviesa el cuerpo y se mete en los huesos. Para quien está acostumbrado al lujo, ese sonido desaparece entre copas de cristal, sillones de cuero y conversaciones frívolas. Para quien está en el asiento de servicio, el ruido se vuelve compañía obligatoria, una presencia que no permite olvidar dónde está.
ni por qué. Lucía Ortega permanecía sentada en el jump seat, el cinturón apretándole la cintura, la espalda recta, la mirada fija en el pasillo que la separaba del salón principal. No se movía, no cerraba los ojos, no suspiraba, esperaba. Del otro lado de la cortina, la vida seguía como si nada hubiera ocurrido. «Este champán está aceptable», decía Valeria Mendívil, estirando la copa para que Mariana se la rellenara. «Pero no es el que pedí la última vez. Aquel tenía notas más elegantes». «Haré lo posible, señora», respondió Mariana midiendo cada palabra. Héctor Salgado salió de la cabina con el pecho inflado, convencido de haber restablecido el orden natural del universo. Para él, el episodio ya estaba cerrado. La mujer fuera de lugar había sido enviada a su sitio correcto, al fondo, invisible, donde no incomodaba a nadie importante. «Señora Mendívil», dijo con tono complaciente, «en aproximadamente 11 horas estaremos aterrizando en Londres Luton. Si necesita algo más durante el vuelo...» «Sí», lo interrumpió ella. «Cierra bien esa cortina. No quiero verla. Me pone de mal humor». Héctor asintió de inmediato y corrió la cortina con un tirón seco, aislando por completo a Lucía del resto del avión. El sonido del riel metálico fue como un portazo simbólico. Del lado de atrás, Mariana quedó atrapada con Lucía. «Lo siento mucho», susurró. «No debió pasar así». Lucía la miró por primera vez con atención. «No es tu culpa», respondió. «Solo estás haciendo tu trabajo». Mariana tragó saliva. Había algo en esa mujer que no cuadraba. No era resignación, no era vergüenza, era control, como si estuviera midiendo cada segundo. «¿Viaja sola?», preguntó Mariana, intentando romper la tensión. «Siempre», respondió Lucía. La sobrecargo dudó un momento antes de atreverse a decir: «Si necesita... Bueno, si quiere hablar con alguien, puedo...» «Gracias», la cortó Lucía con suavidad. «Pero prefiero observar». Mariana asintió y regresó al frente. En el salón principal, Valeria ya estaba transmitiendo fragmentos del vuelo en sus redes privadas, cuidando el ángulo para que solo se viera el lujo, el sillón, la copa, el cielo oscuro detrás de la ventanilla. «Nada como viajar sin pobres alrededor», comentó riendo sin bajar la voz. Héctor soltó una risa cómplice. «La exclusividad es parte del servicio, señora». «Exacto», respondió ella. «Para eso pagamos». Lucía escuchó cada palabra, no porque quisiera, sino porque el avión entero parecía diseñado para que la humillación resonara. El frío del área de servicio era más intenso. El aire acondicionado no estaba regulado para alguien sentado ahí durante horas. El banco era duro, sin acolchado, pensado para trayectos cortos, no para cruzar el Atlántico. Pasaron 20 minutos, 30, 40. Lucía no se quejó, no pidió nada, no cambió de postura. Mientras tanto, su teléfono vibró suavemente en su mano. Confirmación recibida. Protocolo negro activado. Auditoría en curso. Lucía apagó la pantalla. El juego había comenzado. En la cabina, Iván Ríos pilotaba con concentración absoluta. Era joven, pero meticuloso. Cada parámetro estaba donde debía estar. Aún así, no podía sacarse de la cabeza la escena previa. «Capitán», dijo finalmente rompiendo el silencio. «¿Seguro que esa pasajera...?» «No empieces», lo cortó Héctor. «Ya está resuelto». Iván apretó los labios. «Solo digo, no la revisamos en el sistema». «No hacía falta», respondió Héctor con fastidio. «Hay cosas que se saben con verlas». La frase quedó flotando en el aire. En el salón, Valeria seguía hablando. «Mi papá está por cerrar la compra de otra empresa», comentaba. «Infraestructura, creo. Algo de aviación. No me interesa mucho». «La aviación es un negocio complejo», respondió Héctor intentando parecer interesante. «Regulaciones, mantenimiento, tripulación...» «Bah», lo interrumpió ella. «Todo se arregla con dinero». Lucía escuchaba y anotaba mentalmente cada palabra. Una hora después, Mariana volvió a acercarse al fondo con una bandeja. «Traje algo de comer»,
dijo en voz baja. No está en el servicio, pero... Lucía negó con la cabeza. Gracias, comeré después. Pero lleva mucho tiempo ahí. Mariana, dijo Lucía, mirándola directo a los ojos. ¿Cuántos vuelos llevas con este capitán? 3 años. ¿Siempre es así? Mariana dudó. Es exigente. Cree mucho en las apariencias. Lucía asintió lentamente. Eso explica muchas cosas. La sobrecargo no entendió, pero algo en el tono le erizó la piel. 2 horas después del despegue, el teléfono satelital de la cabina sonó. No era una llamada común, era una línea prioritaria. Iván atendió primero, palideciendo al instante. «Capitán», dijo girándose, «es operaciones centrales y piden hablar con usted de inmediato». Héctor frunció el ceño. «¿Ahora? Estamos en crucero. Dicen que es prioridad 1». Héctor tomó el auricular. «Habla el capitán Salgado». La voz del otro lado era firme, sin saludo innecesario. «Capitán, le habla Arturo Beltrán, director de operaciones. Tenemos una alerta activa vinculada a esta aeronave». Héctor se irguió. «¿Qué tipo de alerta?» «Protocolo negro, nivel 1». El estómago de Héctor se contrajo. Eso solo se activa por orden del propietario». Hubo una pausa breve. «Exactamente», respondió Beltrán. «Y el propietario está a bordo». Héctor sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. «¿Cómo dice? ¿No leyó el memorando interno de esta mañana?», preguntó la voz. «La flota fue adquirida hace 48 horas. Compra privada. Confidencial». Héctor tragó saliva. No vi ningún cambio en la lista». «Porque usted no la revisó», respondió Beltrán sin dureza, pero sin concesión. «La nueva propietaria es Lucía Ortega, fundadora de Ortega Aerospace». El nombre cayó como una bomba silenciosa. Lucía, la mujer del moletón, la del asiento de servicio. Héctor giró lentamente la cabeza hacia la cortina cerrada. «Capitán», continuó la voz, ¿está todo en orden con la pasajera?» Héctor no pudo responder de inmediato, porque detrás de él, la cortina comenzó a moverse. Una mano la apartó. Lucía estaba de pie, sin capucha, con el teléfono en la oreja. Su mirada se clavó en Héctor como un bisturí. «Gracias, Arturo», dijo ella con calma. «Ya estoy al tanto. Mantente en línea». Héctor colgó el auricular con la mano temblorosa. «Señora, yo», balbuceó. «Tranquilo», respondió Lucía. «Todavía estoy evaluando». El sonido del avión parecía haberse amplificado. Lucía dio un paso al frente. «Capitán Salgado», dijo, «usted tomó una decisión basada en una sudadera, unos tenis y el color de mi piel». «No fue eso», intentó defenderse. «Fue imagen, protocolo». Lucía inclinó la cabeza. «La imagen no vuela aviones. La competencia sí». En ese momento Valeria apareció desde el salón, irritada, con la copa vacía. «¿Por qué el capitán está hablando con ella?», preguntó. «Mi copa lleva 3 minutos vacía». Lucía la miró por primera vez de frente. «Porque este avión es mío». Valeria soltó una risa incrédula. «Claro, y yo soy astronauta». Lucía no respondió. Simplemente dijo, «Busca mi nombre». El silencio se volvió insoportable. Valeria tomó su teléfono. Tecló. Leyó. Sus ojos se agrandaron. No puede ser». Lucía avanzó hasta el asiento principal. Se sentó con calma y cruzó las piernas. «Bienvenida a mi avión», dijo. «Ahora siéntate. Tenemos muchas horas para hablar de respeto». El poder había cambiado de manos. Y aún faltaba lo peor. El silencio que siguió no fue un descanso. Fue una sentencia. Valeria Mendívil se quedó inmóvil, como si el aire del jet se hubiera vuelto demasiado espeso para moverse. Tenía el celular en la mano, la pantalla todavía iluminada con el resultado de búsqueda. Lucía Ortega, ingeniera aeroespacial, fundadora de Ortega Aerospace, adquisición reciente de la flota ejecutiva Cielos Aurora por compra privada, fortuna estimada. Demasiados ceros para leer sin tragar saliva. A Valeria no le temblaban las manos por miedo a perder un asiento.
Le temblaban porque por primera vez en mucho tiempo se dio cuenta de que había hablado como si el mundo fuera suyo, dentro de un mundo que no controlaba. Héctor Salgado, en cambio, parecía haber envejecido 10 años en un minuto. Seguía de pie cerca de la cortina, el uniforme todavía perfecto, pero el cuerpo rígido, como si lo sostuvieran hilos invisibles. Tenía el rostro pálido, el cuello tenso y una mirada que iba y venía entre Lucía y Valeria, buscando desesperadamente una puerta que no existía. Lucía estaba sentada en el sillón principal, el mismo lugar por el que minutos antes había sido tratada como intrusa. Ahora su postura era tranquila pero no blanda, no había triunfalismo, no había deseo de venganza por simple placer. Lo que se sentía era otra cosa, una calma peligrosa, de esas que nacen cuando alguien ya decidió exactamente cómo va a terminar una conversación. Mariana, la sobrecargo, permanecía unos pasos atrás, sosteniendo una bandeja que ya no sabía si debía servir o esconder. Tenía la boca entreabierta, como si quisiera pedir perdón por el mundo entero. Lucía levantó la vista. «Mariana», dijo con voz serena, «¿qué hay para comer?» La sobrecargo tardó un segundo en reaccionar. «Señora Ortega, hay wagyu y langosta, también un risotto de hongos y...» «Langosta», interrumpió Lucía. «Y tráeme el champán aceptable del que hablaba la señorita Mendívil». Mariana asintió, casi corriendo, como si por fin se le hubiera permitido respirar. Valeria tragó saliva. Yo no sabía», dijo, apretando su gabardina como si fuera un escudo. «Nadie me dijo que... Lucía la observó sin prisa. «¿Que yo era rica?», preguntó sin levantar la voz. «¿Eso es lo que cambia tu conducta? ¿La cuenta bancaria?» Valeria intentó hablar, pero solo salió un sonido seco. Miró a Héctor buscando apoyo, como si el capitán pudiera compartir la culpa con ella para que doliera menos. Héctor se movió apenas, como un hombre que intenta mantenerse a flote mientras el agua le sube al cuello. Lucía lo señaló con un gesto mínimo. «Capitán Salgado, siéntese». La orden no llevaba gritos, pero fue más fuerte que cualquier alarido. Héctor dudó. 1 segundo. 2. «Señora, yo...» «Siéntese», repitió Lucía. Héctor obedeció. Se sentó en un asiento lateral, rígido, con la espalda tan recta que parecía un castigo autoimpuesto. Sus manos se apoyaron sobre las rodillas. No sabía qué hacer con ellas. Lucía giró hacia Iván, el copiloto, que observaba desde la puerta de la cabina con ojos abiertos, como si hubiera visto caer un rayo en cámara lenta. «Iván», dijo Lucía, «¿cuántas horas llevas en esta empresa?» 2 años, señora. «¿Qué certificaciones tienes?» Iván parpadeó. «ATP, habilitación para este modelo, y curso de CRM», respondió rápido. «Trabajo en procedimientos, seguridad, gestión de recursos». Lucía asintió como si confirmara algo que ya sabía. «Bien, regresa a cabina. Mantén el vuelo estable. Yo hablaré con el capitán después». Iván obedeció al instante. Antes de entrar, miró de reojo a Héctor con una mezcla de miedo y pena. Héctor evitó la mirada. Y entonces quedó eso. 3 personas en un salón de lujo con un océano debajo, sin escape. Lucía se recargó contra el respaldo sin perder la compostura. «Valeria», dijo, «¿sabes por qué me compré esta flota?» Valeria negó lentamente, como una niña sorprendida en una mentira. «Porque necesitaba una aerolínea o algo así», murmuró sin convicción. Lucía soltó una exhalación tranquila. «Porque me cansé de ver cómo la gente usa los cielos como un club privado donde creen que la dignidad se compra. Esta flota era un símbolo de eso. La compré para transformarla, para profesionalizarla, para que la seguridad y el trato humano no dependan del perfume, ni del apellido, ni de si traes bolsos caros». Lucía hizo una pausa, miró directamente a Héctor. «Y entonces subo a mi propio avión con una sudadera y tú me envías al asiento de servicio». Héctor abrió la boca para defenderse, pero la voz no le salió. El orgullo que había usado toda su vida como armadura ahora era solo metal inútil.
Yo pensé, balbuceó al fin. Yo creí que era una intrusión. Lucía inclinó la cabeza, como quien escucha un argumento débil en una junta de millones. ¿Intrusión?, repitió. ¿No miraste el manifiesto? Héctor bajó la vista. Estábamos con el tiempo encima, y la señora Mendívil. Valeria se estremeció al oír su apellido, como si la palabra misma pudiera prenderla fuego. Lucía levantó un dedo, deteniendo ese intento de justificación. Capitán, en aviación, lo que está encima del tiempo es la seguridad, y lo que está encima de la seguridad es el procedimiento. Tú no saltas el manifiesto, tú no saltas una identificación, tú no saltas nada. La voz de Lucía seguía siendo tranquila, pero cada frase parecía apretar un tornillo invisible en la garganta de Héctor. ¿Sabe qué me asusta más?, continuó. No es que usted fuera grosero conmigo. La grosería se corrige. Lo que me asusta es que usted confía más en su prejuicio que en sus instrumentos. Héctor levantó los ojos, y por primera vez el miedo se hizo visible en su rostro. Señora Ortega, yo he volado 20 años, y eso debería haberlo hecho más cuidadoso, no más arrogante, respondió ella. Valeria respiró hondo. Yo también me equivoqué, dijo con voz pequeña. Yo fui horrible. Lucía la miró un momento. Su expresión no cambió. Fuiste lo que te dejaron ser, dijo, y lo que te permitieron celebrar. Valeria se estremeció. Mi papá, tu papá compra empresas, interrumpió Lucía, pero no compra valores. Valeria bajó la cabeza. Mariana volvió con la bandeja, los movimientos precisos, como si temiera romper el aire. Puso el plato frente a Lucía, sirvió el champán en una copa perfecta y retrocedió. Lucía probó un sorbo, lentamente, sin teatralidad. Está muy bueno, comentó mirando a Valeria. ¿Ves? El lujo no se arruina por una sudadera. Se arruina por la falta de humanidad. Valeria tragó saliva otra vez. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó con miedo. ¿Me va a bajar del avión? ¿Va a...? Lucía la miró como quien evalúa una pieza mal colocada en una máquina. ¿Sabes lo que es peor que ser humillada?, preguntó Lucía. Valeria negó. Ser la persona que humilla y tener que vivir con eso cuando el mundo ya no te aplaude. Valeria apretó la mandíbula. Sus ojos se humedecieron, pero no lloró. No todavía. Lucía giró hacia Héctor. Capitán, dígame exactamente qué vio cuando me vio subir. Héctor parpadeó confundido. ¿Cómo? Quiero oírlo, dijo Lucía. Describe lo que viste. Héctor tragó saliva. Vi una persona sin equipaje de lujo, sin apariencia de ejecutiva. Vi tenis gastados. Vi capucha. Vi una bolsa simple. Lucía lo observó con paciencia, como si estuviera esperando una palabra específica. Héctor dudó. Su voz bajó. Vi a una mujer morena y pensé que no pudo terminar. Lucía dejó la copa en la mesa. ¿Pensaste que no podía ser yo? El silencio cayó otra vez. No había defensa, no había argumento, no había salida. Valeria miró a Héctor, como si por primera vez entendiera que aquel hombre, al defenderla, en realidad había alimentado el peor lado de ella, porque alguien la había hecho creer que era correcto mirar hacia abajo. Lucía se inclinó ligeramente hacia adelante. Ahora te toca a ti, Valeria, dijo. Quiero que me digas, sin adornos, ¿qué pensaste de mí cuando me viste ahí? Valeria se puso roja. Yo pensé que eras... Su voz se quebró. Pensé que eras alguien que se coló. Pensé que eras una de esas personas que se quieren meter donde no. Lucía no se movió, no pestañeó. ¿Una de esas? Valeria cerró los ojos. Sí, susurró. Y dije cosas horribles. Lucía asintió lentamente. Bien, ya lo dijiste en voz alta. Ahora ya no puedes fingir que no eres capaz de eso. Valeria se cubrió la boca un instante, como si estuviera a punto de vomitar vergüenza. Lo siento, repitió. Lo siento de verdad. Lucía levantó la mano, calmando el impulso de dramatizar. No me lo digas a mí. Díselo al espejo cuando bajes de este avión. Y díselo al primer trabajador que veas en Londres, porque ese será tu primer acto real de cambio. Valeria respiró con dificultad.
Lucía se recostó de nuevo. Comió un poco, en silencio. Cada bocado parecía un reloj marcando el tiempo. Héctor no sabía si debía pedir perdón o callar. Cada vez que abría la boca, la cerraba. Pasaron varios minutos así. Finalmente Lucía habló de nuevo. «Capitán Salgado, ¿qué habría pasado si yo hubiera sido una pasajera normal?» Héctor frunció el ceño. «¿Normal?» «Sí», dijo ella. «Una mujer con sudadera, sin dinero, que solo necesitaba llegar a Londres. ¿Qué habría pasado?» Héctor tragó saliva. «Habría bajado. ¿Y si no podía? Si era un vuelo por emergencia médica. Si alguien pagó por ella. Si era la única oportunidad de su vida». Héctor no respondió. Lucía se inclinó hacia él, su mirada firme. «Eso es lo que quiero cambiar, porque tu conducta no solo me humilló a mí, humilló a todas las mujeres que se han subido a un lugar y han sido tratadas como si tuvieran que merecerlo, con ropa cara». Héctor bajó la cabeza. «Entiendo». Lucía lo miró como si pesara esa palabra. «No, aún no entiendes», dijo. «Entender no es sentir culpa. Entender es cambiar estructura. Y tú eres parte de la estructura». La frase lo atravesó. Héctor apretó los dedos contra sus rodillas. Valeria se secó una lágrima que se le escapó pese a su orgullo. «Yo puedo hablar con mi papá», intentó desesperada. «Yo puedo decirle que no». Lucía la interrumpió con una mirada. «Tu papá ya está enterado». Valeria se congeló. «¿Qué?» Lucía sacó su teléfono y lo puso sobre la mesa con la pantalla hacia arriba. Se veía un correo enviado, firmado por ella, con un asunto que parecía un golpe. «Conducta inapropiada de representante del grupo Mendívil a bordo. Revisión contractual inmediata». Valeria abrió la boca. «No hiciste eso». «Lo hice», respondió Lucía. «Porque no es personal, es profesional». Valeria sintió que el piso desaparecía bajo sus pies. «Mi papá me va a matar». Lucía negó con calma. «Tu papá no te va a matar, pero te va a quitar cosas. Y tal vez, por primera vez, eso te haga valorar a las personas más que a los objetos». Valeria se abrazó a sí misma. Héctor, en silencio, miraba el teléfono como si fuera un arma. Lucía tomó la copa otra vez. Bebió un sorbo mínimo. «Ahora vamos a hablar del asiento de servicio», dijo de pronto. Héctor parpadeó. «Señora». Lucía se levantó despacio, caminó hacia la cortina, la abrió. El fondo del jet se reveló, con el jump seat ahí, duro, frío, metálico. «Capitán Salgado», dijo. «Usted dijo que ese asiento era para que nadie me viera, ¿correcto?» Héctor no pudo negar. «Sí». Lucía asintió como quien marca un punto en una lista. «Entonces ahora lo usará usted». Héctor se quedó helado. «¿Cómo? Voy a probar algo», dijo Lucía. «Quiero ver cómo funciona su dignidad cuando le toca el lugar que usted usa para humillar». Valeria levantó la mirada, choqueada. Héctor intentó recomponerse. «Señora Ortega, yo soy el capitán de esta aeronave». Lucía lo miró, fría. No por muchas horas más. El aire se endureció. Héctor miró hacia la cabina, como buscando apoyo en Iván, pero Iván no apareció. Y si aparecía, ¿qué podría hacer? Lucía habló con firmeza. «Iván puede pilotar, tiene certificación. Y, por cierto, ya confirmé con operaciones que está monitoreando el vuelo. Así que no, capitán, no hay margen para negociar esto». Héctor apretó los dientes. Lucía dio un paso hacia el fondo. «Camina». Héctor obedeció. Cada paso parecía arrancarle un pedazo de orgullo. El uniforme, tan impecable, ya no significaba nada. Se sentó en el jump seat, las rodillas dobladas incómodamente, el metal presionándole la espalda, el frío golpeándole la cara. Lucía lo observó un instante. «¿Cómodo?», preguntó. Héctor no respondió. «Eso pensé», dijo ella, cerrando la cortina de nuevo. Y entonces volvió al asiento principal. Se sentó, cruzó las piernas, miró a Valeria. «Bien», dijo. «Ahora sí, sigamos conversando». Valeria, pálida, apenas susurró. «¿Esto es un castigo?». Lucía la miró con serenidad. «Esto es una lección». Valeria tragó saliva. Su garganta ardía.
y mientras el jet seguía cortando el cielo como una flecha de lujo, en el fondo, Héctor Salgado comenzaba a comprender lo que nunca quiso aceptar, que el poder no vive en el uniforme, vive en quien firma el mundo, y Lucía ya había empezado a mover las piezas. La noche sobre el Atlántico era un espejo negro sin horizonte. A esa altura el mundo de abajo no importaba, y sin embargo para Héctor Salgado jamás había importado tanto. El jump seat le estaba rompiendo la espalda. Al principio fue orgullo, una resistencia tonta. Aguanto, no le voy a dar el gusto. Pero el metal no negociaba con la soberbia. Cada minuto se volvía una punzada. La rodilla derecha se le adormeció. El cuello le ardía por mantener una postura que ya no sabía para quién sostenía. Y el peor castigo no era el dolor físico, era escuchar. Detrás de la cortina, el salón principal seguía vivo. La vajilla fina, los cubiertos tintineando, el murmullo del champán. Pero ahora había algo distinto, una tensión de mesa de juntas, como si el lujo se hubiera convertido en una sala de juicio. Lucía hablaba. Valeria respiraba como alguien que intenta no ahogarse. «Tu papá te ha enseñado a ganar espacio», decía Lucía, «pero no te enseñó a pedir permiso cuando el espacio no es tuyo». Valeria, con la cara húmeda, apretaba los dedos contra su gabardina. Yo siempre vi esto como normal», murmuró. «Nadie me dijo que estaba mal». «Claro que te lo dijeron», corrigió Lucía sin agresión, pero sin suavidad falsa. «Te lo dijeron los meseros con la mirada, te lo dijeron los choferes con el silencio, te lo dijeron las personas que bajaron la cabeza para que tú no te sintieras incómoda. Lo que pasa es que tú elegiste no escuchar». Héctor cerró los ojos. Cada frase era como si le arrancaran, una por una, las medallas que nunca se colgó, pero siempre imaginó en su pecho. De pronto, una vibración corta le recorrió el bolsillo del pantalón. Su teléfono personal, algo que no debía sonar en vuelo. Lo sacó con torpeza. Pantalla iluminada, un mensaje. «Operaciones. Capitán Salgado. Se solicita su presencia en la cabina. Inmediato». Héctor tragó saliva. Se levantó con dificultad, el cuerpo crujiente, y empujó la cortina apenas lo suficiente para asomarse. Lucía ya lo estaba mirando. «Ve», dijo ella, «y no te equivoques otra vez». Héctor no respondió. Caminó hacia la cabina como quien camina hacia su propia firma de sentencia. Al entrar, Iván Ríos lo miró con una mezcla de respeto y tensión. La cabina estaba iluminada en tonos suaves, y los instrumentos marcaban normalidad. Pero el ambiente era irreal. El capitán, que siempre había sido el centro de todo, ahora parecía un invitado desautorizado. Iván señaló el panel de comunicaciones. «Operaciones en línea», dijo. «Es Arturo Beltrán y... ¿hay alguien más?» Héctor tomó el auricular. «Aquí Salgado». La voz de Arturo Beltrán entró como un hielo profesional. «Capitán, necesito confirmación de estado. ¿Todo estable? ¿Ruta? ¿Combustible?» Héctor respiró hondo, intentando recuperar un mínimo de control. «Todo estable. Ruta y parámetros normales». «Bien», respondió Beltrán. «Ahora escuche con atención. Se activó el protocolo negro, así que todo lo que ocurra quedará registrado y documentado. El audio de cabina y el registro interno de servicio de cabina quedan incluidos». Héctor sintió que el estómago se le hundía. «¿Me están grabando?» «Capitán», dijo Beltrán, «en aeronáutica se registra por seguridad, pero cuando el propietario activa un protocolo de auditoría, se registra también por responsabilidad». Héctor apretó el auricular. «Entiendo», la otra voz apareció, más grave, más medida. No era militar, era empresarial, pulida. «Capitán Salgado, le habla Emilio Mendívil». Héctor se quedó inmóvil. Emilio Mendívil no llamaba a pilotos. Sus asistentes llamaban, sus abogados llamaban, sus gerentes llamaban, pero él no. Y cuando lo hacía, era porque alguien estaba a punto de caer. «Señor Mendívil», balbuceó Héctor. «No se esfuerce», respondió Emilio, con una frialdad que no necesitaba subir de volumen. «Ya tengo suficiente información, quiero hablar con Valeria, ahora». Héctor miró a Iván.
Iván bajó la vista, como si tuviera vergüenza de estar presenciando aquello. Está en cabina principal, dijo Héctor. Perfecto, respondió Emilio. Pásenme con ella, y luego usted y yo hablaremos. Héctor sintió que esa última frase era un cuchillo. Colgó, miró a Iván. Yo voy a... Iván lo interrumpió sin mala intención, solo con verdad. Capitán, ella, la señora Ortega, dijo que usted no debe hablar si no se lo piden. Héctor tragó aire, porque era cierto. Su autoridad había sido reducida a lo que realmente era. Un rol técnico, no un trono. Volvió al salón principal con pasos lentos. Mariana le abrió paso sin mirarlo. La cortina se deslizó, y el lujo apareció como un escenario. Lucía al centro, Valeria frente a ella, con la cara rota por dentro. Lucía levantó su teléfono. «Tu papá está en línea». Valeria se puso pálida de inmediato, como si hubiera oído el sonido de un juicio en su propia sangre. «No», murmuró. «No ahora. Ahora», repitió Lucía sin crueldad pero firme. «Las consecuencias no se programan, llegan». Valeria tomó el teléfono con manos temblorosas y lo llevó al oído. «¿Papá?». La voz de Emilio Mendívil salió por el altavoz sin que Valeria lo activara. Era tan fuerte el impulso nervioso que su dedo lo tocó sin querer. Y así todos escucharon. «Valeria», dijo Emilio. «¿Qué hiciste?». Valeria tragó saliva. «Hubo una confusión. El capitán...». «No culpes al capitán», cortó Emilio. «Ya me hablaron de su conducta y también de la tuya». Valeria cerró los ojos. «Papá, yo no sabía que ella era...». La frase murió a medias, y Lucía la observó, sin pestañear. Emilio siguió. «No sabías que ella era rica. Eso es lo que ibas a decir, ¿correcto?». Valeria se quedó callada. El silencio fue la respuesta. «¡Qué vergüenza!», susurró Emilio, y esa palabra fue peor que un grito. «¿Sabes lo que vale tu apellido si no va acompañado de respeto? Nada, absolutamente nada». Valeria empezó a llorar, pero sin sonido, como si se le quebraran los huesos por dentro. «Papá». «No», la cortó Emilio otra vez. «Me vas a escuchar. En cuanto aterrices, regresarás a México en vuelo comercial, sin asistente, sin maletas extra. Viajarás como viaja el mundo real, para que entiendas que nadie te debe inclinar la cabeza». Valeria sollozó. «Papá, por favor». Emilio continuó, y ahora el tono cambió a algo más serio, más empresarial. «Señora Ortega, le hablo a usted». Lucía tomó el teléfono con calma. «Aquí estoy. Le ofrezco una disculpa formal por la conducta de mi hija», dijo Emilio. «Y por lo que haya ocurrido con su tripulación». Lucía no se movió. «Acepto su disculpa, señor Mendívil», respondió. «Pero una disculpa no repara un patrón. Solo lo reconoce». «Lo entiendo», dijo Emilio. «Hablemos de negocios cuando aterricen». Lucía hizo una pausa. Su mirada se clavó en Valeria por un segundo y luego volvió al teléfono. «Hablaremos, pero le adelanto algo. El contrato ya está en revisión, no por dinero, por principios». Emilio respiró del otro lado. No era un hombre acostumbrado a que le hablaran así, pero tampoco era tonto. Reconocía poder cuando lo tenía enfrente. «De acuerdo», respondió. «Valeria, entrega el teléfono. Y compórtate como una persona decente por primera vez en tu vida». Valeria obedeció con un gesto automático. El teléfono volvió a la mesa. Héctor Salgado, que había permanecido de pie como un fantasma, sintió que el piso se inclinaba, porque la humillación ya no era privada, ya no era un incidente. Ahora era una verdad que iba a rebotar en oficinas, contratos, reputaciones y en su carrera. Lucía lo miró. «Capitán Salgado», dijo, «¿sabe qué es lo peor de lo que hizo?». Héctor tragó saliva. «Señora, no es que me haya mandado atrás», continuó ella. «Es que usted disfrutó el poder de mandar a alguien atrás». Héctor quiso negar. No pudo. Lucía señaló el pasillo hacia la cabina. «Va a dejar el mando. Ahora». Héctor se quedó helado. «¿Qué?». «Iván pilotará el resto del vuelo como comandante en funciones. Usted se quedará en el jump seat». La frase cayó como un golpe en el pecho. «Pero yo soy el capitán autorizado».
Lucía se inclinó levemente, su voz baja pero incisiva. Y yo soy la propietaria. Ya informé a Operaciones, y Operaciones ya aprobó. Además, el protocolo negro está activo. Así que cuide su tono, capitán. No sea usted mismo su última evidencia. Héctor sintió la sangre subirle a la cara. El orgullo intentó levantarse, pero se encontró con un muro. El muro de la realidad. Mariana, desde un costado, vio cómo Héctor apretaba la mandíbula, cómo tragaba la rabia. Por un segundo pareció que iba a estallar, pero entonces se dio cuenta de que no podía. Porque el avión ya no era suyo, el cielo ya no era suyo, ni siquiera su reputación. Héctor se giró y caminó hacia la cabina, pasando junto a Iván. Iván lo miró, y por primera vez no bajó la vista. «Capitán», dijo Iván con voz firme, «asumo controles». Héctor no respondió. Se sentó en el jump seat otra vez. Esta vez, con el uniforme ya sin dignidad, con el metal clavándose en su espalda como recordatorio de cada juicio que había hecho con la mirada. Lucía volvió a su asiento. Valeria, temblando, se quedó quieta frente a ella. La herencia no servía de nada cuando el padre ya no te defendía. Lucía habló despacio, como quien enseña una verdad que duele. «Valeria, mírame». Valeria levantó los ojos. Estaban rojos, vulnerables. Yo no soy mala persona», susurró ella. Lucía sostuvo la mirada. «No, solo fuiste una persona cómoda. Y la comodidad es peligrosa, porque te hace creer que tus actos no tienen costo». Valeria respiró con fuerza. «¿Qué quieres de mí?» Lucía no sonrió. «Que cambies, pero no por mí, por la primera persona a la que ibas a aplastar mañana sin pensarlo». Valeria bajó la cabeza. Lucía continuó. «Y ahora hablemos de ti. Capitán», dijo mirando hacia la cortina como si pudiera atravesarla, «porque lo tuyo no es comodidad, lo tuyo es una cultura». El avión siguió avanzando. Horas después, cuando el amanecer comenzó a asomarse en una línea naranja delgada sobre el horizonte, Lucía recibió otro mensaje en su teléfono. Un reporte preliminar, auditoría, historial de quejas internas, incidentes previos de discriminación, 2 reportes archivados sin acción. Lucía leyó sin cambiar la expresión, pero sus dedos se tensaron. Mariana notó el detalle. «¿Está todo bien, señora?» Lucía levantó la vista. «No», respondió. «Está peor de lo que pensé». Mariana sintió un escalofrío. Lucía guardó el teléfono y miró hacia el pasillo. «Mariana, necesito que me digas algo con honestidad, sin miedo». Mariana tragó saliva. «Sí, señora. ¿Alguna vez el capitán Salgado trató así a alguien delante de ti? ¿A alguien que no pudiera defenderse?» Mariana dudó. Sus ojos se humedecieron. «Sí», admitió al fin. «Varias veces». Lucía sostuvo el silencio, dándole espacio. «A una pasante la hizo bajar llorando», continuó Mariana. «A un mecánico lo humilló por su acento. A una azafata nueva la llamó pueblo por no saber pronunciar una palabra en inglés». Valeria escuchó eso y se llevó la mano a la boca, como si por primera vez entendiera que el problema no era una escena aislada, era un sistema. Lucía respiró hondo. «Gracias», dijo. «Eso es todo lo que necesitaba». El amanecer ya iluminaba el fuselaje con tonos dorados, y en ese oro la caída de Héctor Salgado ya no era una posibilidad, era un hecho, porque la gran virada no era solo que Lucía fuera la dueña. La gran virada era que Lucía no estaba improvisando justicia, estaba desmantelando una cultura entera, con evidencia en la mano. Y mientras el avión descendía lentamente hacia Londres, Valeria sintió que cada metro que perdían de altura era también un metro que perdía su antigua vida, y Héctor, sentado en el metal, comprendió algo que nunca le enseñaron en la escuela de aviación, que el verdadero riesgo no está en una tormenta, sino en creer que eres intocable. El descenso comenzó de forma casi imperceptible. No hubo anuncio triunfal, ni música de fondo, ni ese entusiasmo artificial que suele acompañar a los vuelos de lujo.
El Gulfstream avanzaba hacia Londres Luton como un animal cansado que aún así mantiene la elegancia. Afuera, el cielo amanecía en tonos grises y dorados, una mezcla extraña de promesa y cansancio, como si incluso el día supiera que algo importante estaba a punto de cerrarse. Dentro del avión nadie celebraba. Valeria Mendívil estaba sentada con las manos entrelazadas sobre el regazo, la espalda rígida, los ojos fijos en un punto invisible del suelo. Ya no había rastro de arrogancia, ni risas, ni gestos de superioridad. Solo quedaba una joven desarmada, enfrentada a una verdad que nunca había tenido que mirar de frente. Lucía Ortega, en cambio, permanecía serena. No había cambiado de postura desde hacía más de una hora. Su calma no era indiferencia, era control absoluto. Sabía que el momento decisivo no era el escándalo, ni la humillación pública, ni siquiera la revelación de su identidad. El momento decisivo era el después. Siempre lo era. Detrás de la cortina, Héctor Salgado ya no sentía las piernas. El jump seat había dejado de ser un asiento incómodo para convertirse en una frontera simbólica. Cada vibración del avión parecía recordarle que todo lo que había construido durante décadas se estaba desmoronando sin necesidad de gritos, sin escenas exageradas, sin insultos, solo con hechos, solo con silencio. Iván Ríos pilotaba con una concentración casi reverencial. Sabía que aquel vuelo no era uno más, sabía que su desempeño estaba siendo observado, no como prueba, sino como contraste, y en el fondo comprendía que el asiento de la izquierda, ese que durante años había parecido inalcanzable, estaba ahora más cerca que nunca. El tren de aterrizaje comenzó a descender. Ese sonido, metálico y profundo, atravesó la cabina como un anuncio final. Lucía fue la primera en levantarse. No lo hizo con prisa, ni con dramatismo. Simplemente tomó su bolsa de lona azul, la misma que había sido tratada como símbolo de pobreza horas antes, y se dirigió hacia la puerta del avión. Mariana, la sobrecargo, reaccionó de inmediato. «Señora Ortega», dijo, «¿desea que prepare el desembarque prioritario?» Lucía negó con un gesto suave. «No, que sea normal». Mariana asintió, pero algo en su mirada había cambiado para siempre. No era miedo. Era respeto genuino. El avión tocó pista. No hubo aplausos, solo un silencio pesado, definitivo. Cuando los motores comenzaron a apagarse y el avión rodó lentamente hasta su posición, Valeria sintió que el estómago se le cerraba. Sabía lo que venía. No por amenazas, no por gritos, sino porque su propio padre ya había decidido que esta experiencia no podía quedar sin consecuencias reales. La escalerilla se desplegó. El aire frío de Londres entró en la cabina como una bofetada húmeda. Abajo, en la pista, 3 SUV negros aguardaban con los faros encendidos, cortando la neblina matinal. Frente a ellos, de pie, impecable en un traje oscuro, estaba Arturo Beltrán, director de operaciones de la flota, con una carpeta delgada bajo el brazo. A su lado, 2 personas más. Un representante legal y una mujer de aspecto severo, claramente de recursos humanos. Lucía bajó primero, no se sostuvo del pasamanos, no miró atrás, caminó con la naturalidad de alguien que no necesita demostrar nada. Arturo dio un paso al frente. «Señora Ortega», dijo, «bienvenida a Londres». Lucía asintió. «Gracias. ¿Todo listo?» «Sí, tal como indicó. Auditoría preliminar completa, suspensión preventiva aplicada y reporte formal listo para firmas». Lucía miró brevemente hacia el avión. «Perfecto». Valeria bajó después. Ya no parecía una heredera poderosa. Parecía una joven confundida, arrastrando una realidad que pesaba más que cualquier maleta de diseñador. Miró los SUV como si fueran patrullas. Luego miró a Lucía, buscando algo. Quizá compasión, quizá permiso, quizá una última oportunidad de volver atrás el tiempo. No encontró nada de eso. Héctor fue el último en bajar. El uniforme seguía siendo el mismo, pero ya no lo protegía. Bajó con pasos cortos,
rígidos, como si cada escalón fuera una pregunta sin respuesta. Al pisar la pista, levantó la vista y vio a Arturo, a la representante legal y a la mujer de recursos humanos. No necesitó que nadie hablara para entender. Lucía se giró hacia él. «Capitán Salgado», dijo con voz clara, «¿sabe por qué decidí no despedirlo en el aire?» Héctor tragó saliva. «No, señora. Porque en el aire usted todavía tenía poder», respondió. «Y yo no castigo desde el poder. Yo lo hago desde la ley, el proceso y la evidencia». Arturo dio un paso al frente y abrió la carpeta. «Héctor Salgado», leyó, «queda usted suspendido de manera inmediata. Su licencia será reportada a la Autoridad Aeronáutica del Reino Unido y de México, junto con el informe completo de conducta y desempeño. Se le retirarán credenciales, accesos y funciones de mando a partir de este momento». La mujer de recursos humanos extendió la mano. Héctor miró el gafete que llevaba colgado al cuello. Durante años, ese pedazo de plástico había sido su identidad. Se lo quitó con dedos temblorosos y lo entregó sin decir palabra. «Se le asignará un vuelo de regreso a México», continuó Arturo. «Clase económica. Sale esta misma tarde». Héctor asintió. No había nada que discutir. Lucía dio un paso más cerca. «No lo despido por haber sido grosero conmigo», dijo. «Lo despido porque usted confundió autoridad con desprecio. Y en aviación, quien desprecia pone vidas en riesgo». Héctor bajó la cabeza. «Lo entiendo», susurró. Lucía lo observó un segundo más. «No, ahora apenas empieza a entender». Héctor caminó hacia el terminal, solo, reducido a sus decisiones. Nadie lo siguió, nadie lo consoló, porque no era una tragedia, era una consecuencia. Lucía giró hacia Valeria. «Tu coche está listo», dijo señalando uno de los SUV. «Pero antes...» Valeria levantó la vista con los ojos enrojecidos. «¿Antes qué?» Lucía sacó su teléfono. «Tu padre te espera en la línea». Valeria se tensó. «¿Ahora?» «Ahora». Valeria tomó el teléfono con manos inseguras. «Papá». La voz de Emilio Mendívil salió firme, sin rabia, sin afecto. «Sube al coche», dijo. «Te veo en Heathrow. No vuelves a México en jet privado. Aprenderás algo hoy». Valeria cerró los ojos. «Sí, papá». Colgó y devolvió el teléfono a Lucía. «No me odias, ¿verdad?», preguntó de pronto con una honestidad cruda. «Yo no quiero ser así». Lucía la miró con atención por primera vez desde que aterrizaron. «No te odio», respondió, «pero tampoco te voy a salvar de lo que necesitas vivir. El cambio real no ocurre cuando alguien te perdona rápido. Ocurre cuando el mundo deja de acomodarse para ti». Valeria asintió, con lágrimas silenciosas cayéndole por el rostro. «Gracias por no destruirme», dijo. Lucía negó con suavidad. «No te destruí. Te devolví al suelo». Valeria subió al SUV. La puerta se cerró. El coche arrancó sin despedidas. Arturo se acercó de nuevo. «Señora Ortega, el copiloto Iván Ríos está esperando indicaciones». Lucía levantó la vista hacia el avión. «Que baje». Iván descendió con pasos firmes, intentando ocultar la emoción que le subía por la garganta. «Excelente aterrizaje», le dijo Lucía. «Mano suave, buen juicio y, más importante aún, carácter». Iván se irguió. «Gracias, señora». Lucía extendió la mano. «A partir de hoy, eres comandante en funciones. Oficialmente la confirmación llegará en unos días, pero quiero que lo sepas ahora». Iván sintió que el aire le faltaba. «Yo», tragó saliva, «no la voy a defraudar». Lucía sostuvo su mirada. «No me debes nada a mí. Le debes todo a la gente que confía su vida a tu criterio». Iván asintió con fuerza. Mariana apareció detrás, con los ojos brillantes. «Señora Ortega». Lucía se giró. «Gracias por hablar cuando te lo pedí», dijo. «No todo el mundo lo hace». Mariana respiró hondo. «Nunca pensé que alguien como usted...» Lucía sonrió apenas. «Alguien como yo», repitió. «Ese es el punto». Horas después, en una sala privada del aeropuerto, Lucía se sentó frente a su portátil. La bolsa de lona estaba a sus pies. Abrió un documento titulado «Reestructuración cultural, Cielos Aurora»,
escribió sin pausa. Entrenamiento obligatorio sobre sesgos y trato humano para toda la tripulación. Canales anónimos de denuncia con seguimiento real. Evaluaciones psicológicas para cargos de mando. Cero tolerancia a humillaciones, internas o externas. Cerró el archivo y envió el memorando. Luego, se recostó en la silla, por primera vez mostrando cansancio. No había euforia. No había satisfacción exagerada. Solo una certeza tranquila. Había hecho lo correcto. En otro punto del aeropuerto, Héctor Salgado esperaba su vuelo comercial, sentado en una silla dura, sin privilegios, sin escoltas, sin atajos. A su alrededor, personas comunes, familias, trabajadores, estudiantes. Nadie lo reconocía. Nadie le cedía el paso. Por primera vez en años, era invisible. Y en esa invisibilidad comenzó a entender. Valeria, por su parte, caminaba por Heathrow con una sola maleta, sin asistente, sin trato especial. Cuando un empleado le pidió el pase de abordar con voz neutra, ella respondió, «Claro», y sonrió, insegura pero sincera. Era torpe, era nuevo, pero era real. Lucía salió del aeropuerto sola. El cielo londinense seguía gris. El mundo seguía igual, pero algo había cambiado, no el sistema entero, no la humanidad, pero sí una línea invisible, la que separa el poder que humilla del poder que transforma. Lucía ajustó la correa de su bolsa de lona y caminó hacia la ciudad, porque el verdadero lujo no es volar alto, es no perder el alma mientras lo haces.